En el frío estacionamiento de un casino en Nevada, una camioneta de color negro se detiene discreta bajo la tenue luz de una farola. Dentro, un hombre observa la pantalla de un monitor rudimentario. Los gráficos no eran más que líneas borrosas, aunque lo suficientemente legibles para leer el número crucial, el valor de la carta oculta del croupier. Un ligero zumbido precedió la voz del operador. Repite el golpe, Ted. Es un 8. Dentro del casino, Ted, con una sonrisa casi imperceptible, ajustó su apuesta. En la hebilla de su cinturón, una cámara en miniatura enviaba imágenes en tiempo real a la camioneta. A su lado, un jugador más joven se movía nervioso, mientras que, en un rincón de la sala, Keith Taft miraba la escena con serenidad. Sabía que ese dispositivo, una maravilla de la tecnología diseñada por sus manos, estaba redefiniendo el juego. Lo que comenzó como una curiosidad por vencer a los casinos había evolucionado en una guerra de ingenio y tecnología, una que estaba a punto de alcanzar su clímax y que en los próximos años le haría ganar muchísimo dinero y, a la par, más de un problema. Pero, ¿cómo este hombre logró diseñar un aparato tan sofisticado para la época? ¿De qué manera lograron engañar al casino durante años? ¿Y qué les ocurrió tras ser descubiertos y acusados de defraudar a la casa de apuestas? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saber. Pero antes, recuerda suscríbete al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. En la década de 1960, los casinos se habían convertido en el pasatiempo preferido de ludópatas y tramposos. Con cada giro de ruleta y cada carta repartida, el margen de la casa garantizaba que, a largo plazo, los jugadores dejaran sus bolsillos vacíos. Sin embargo, en ese universo de luces brillantes y promesas de fortuna, surgieron mentes que no estaban dispuestas a aceptar las reglas impuestas. Las Vegas se vio acechada por una avalancha de jugadores que llegó a la ciudad del pecado con una sola premisa: ganar de la forma que fuera. Desde contadores de cartas para el blackjack o científicos con fórmulas matemáticas para vencer en la ruleta, hasta tramposos que amañaban las máquinas o falsificaban las monedas. De la noche a la mañana, la ciudad fue tomada por asalto por genios y delincuentes que hicieron perder a los casinos millones de dólares, lo que obligó a las casas de juego a reformular las reglas. Edward Thorp había publicado en 1962 Beat the Dealer, un libro que detallaba cómo un sistema matemático podía dar ventaja al jugador en el blackjack. Este hallazgo inspiró a muchos, incluido Keith Taft, un ingeniero eléctrico de California, con un amor incipiente por el juego. En una época donde las computadoras personales eran poco más que un sueño, Taft vio en la tecnología una oportunidad para cambiar las reglas. Con su formación en ingeniería y una pasión creciente por el blackjack, decidió enfrentarse a los casinos en su propio campo de batalla. Keith Taft parecía destinado a una vida tranquila. Criado en la soleada California, había demostrado desde joven un talento excepcional para la ciencia y la tecnología. Estudió música y aunque finalmente se graduó de física en la universidad, luego de enseñar música durante 5 años y física durante 3, hizo una maestría en esta última, lo que le permitió especializarse en la materia. Comenzó a trabajar en proyectos convencionales, pero su destino cambió radicalmente tras una visita casual a Reno. Según cuenta el propio Taft, había ido a la ciudad en un viaje familiar en su camioneta. Llegaron a Reno y pasaron por el Museo del Automóvil Harrah's, donde le regalaron algunos dólares de la suerte. Al regreso del viaje, pasaron por un casino al que decidió entrar y apostar. Para entonces ni siquiera conocía los principios básicos del blackjack. Pero alguien le explicó en qué consistía. Así que apostó los dólares de la suerte, ganando finalmente $3.50. Durante el juego, se percató de que no se trataba solo de azar. Era un verdadero rompecabezas. Una batalla intelectual entre el jugador y la casa.
La semilla de su obsesión se plantó cuando leyó el libro de Thorpe. Si los números no fallan, ¿por qué no hacer que la tecnología trabaje para el jugador?, se preguntó Taft. Inspirado, comenzó a diseñar un dispositivo que pudiera automatizar el conteo de cartas. Así nació su primera computadora portátil. Construirla fue una verdadera odisea. La creación de la máquina le llevó 2 años y más de 2.000 microsoldaduras. El dispositivo, finalmente terminado en 1972, era una pieza de ingeniería impresionante para su época, pero tenía un problema. Pesaba entre 7 y 12 kilos y debía llevarse oculta bajo la ropa. Aunque su tamaño lo hacía incómodo, era capaz de contar cartas con precisión y ofrecer decisiones óptimas al jugador. Taft no tardó en poner a prueba su creación. Cuando ese verano su hijo Marty terminó la escuela secundaria, pusieron rumbo a Reno. Se aparcaron a una cuadra del casino y conectaron el dispositivo. Taft no había recorrido más que una corta distancia cuando se vio obligado a regresar, producto de que los interruptores se habían desajustado. Los pequeños botones que iban instalados en los dedos de los pies con cinta adhesiva eran la vía para transmitir y recibir la información, por lo que no podía haber ningún fallo. Una vez ajustado, se puso dirección al casino. Su primer intento, con el dispositivo escondido bajo su chaqueta, no fue para nada placentero. Cada vez que se acercaba al croupier, el sudor le empapaba la frente. Su esposa, que también lo acompañaba, lo miraba con preocupación, pero Kate estaba decidido. Las apuestas fueron pequeñas. El objetivo era comprobar que la máquina funcionaba, y funcionó. Esa noche, ganó lo suficiente para convencerse de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, no todo sería color de rosa. Unos meses después, Keith regresó a Las Vegas para jugar, pero esta vez con la intención de hacerlo en serio. En un principio tuvo una racha de victorias consecutivas que lo llenaron de confianza y optimismo. Creyendo que su máquina era infalible, comenzó a duplicar sus apuestas y fue cuando todo se vino abajo. Perdió todo lo que había ganado en semanas y los 4,000 con los que había llegado. Aquel golpe fue desalentador e hizo que un Kate decepcionado renunciara a su sueño de ser millonario y desistiera de seguir adelante con su proyecto. Sin embargo, 3 años después cambió de opinión y volvió a retomar su viejo invento. Para el otoño de 1976, Kate comenzó a construir una versión más moderna de la máquina. Consiguió una primera placa que utilizaba un chip Z80. Se trataba de una copia muy parecida del 80 de Intel, que en realidad fue el primer microordenador de 8 bits que fabricó dicha compañía, aunque por entonces no era el gigante tecnológico que conocemos hoy. El Z80 era un poco superior y utilizaba el mismo conjunto de instrucciones. El primer prototipo lo construyó sobre una calculadora. De este modo, si por alguna razón era descubierto y las autoridades del casino encontraban el dispositivo, pensarían que se trataba de una simple calculadora. Para diciembre de ese año, el nuevo equipo ya estaba listo. Fue así que nació George, el primer prototipo del que luego terminaría por llamarse David, un dispositivo más pequeño y discreto que podía controlarse con los pies. El salto de George a David marcó el apogeo del talento de Keith. David no era solo un nombre simbólico, lo había bautizado así en honor a la historia bíblica del rey David que derrotó al gigante Goliat. David eran ellos, y Goliat el casino. Con apenas unos gramos de peso, el dispositivo podía colocarse debajo de la ropa y sus comandos se accionaban mediante movimientos sutiles de los pies. A medida que refinaba su tecnología, Taft comenzó a reclutar a otros jugadores, incluidos miembros de su propia familia, como su hijo Marty o su hermano Ted. Marty, apenas un adolescente, se convirtió en su socio. Juntos, perfeccionaron técnicas y entrenaron a equipos enteros de jugadores que, armados con las computadoras de Keith, desafiaban las probabilidades en los casinos de todo el país. Ken Austin
era una figura legendaria en el mundo del blackjack. Su habilidad para contar cartas lo había llevado a la fama, pero cuando descubrió los dispositivos de Taft, supo que había encontrado un arma definitiva. En un principio las cosas no le salieron bien. Las ganancias no resultaron razonables, lo que provocó un motín en el equipo de Houston. Algunos de los miembros se mostraron descontentos con los resultados y decidieron salirse del juego. Estas deserciones le dieron la oportunidad a los hijos de Taft de ocupar un lugar dentro del equipo. 3 de sus 4 hijos se unieron a Houston, y uno de ellos, que ya estaba casado, convenció a su mujer para que también formara parte del grupo. Aunque a su padre no le pareció una buena idea al principio, finalmente terminó por aceptarlo. La colaboración entre Houston y Taft marcó un punto de inflexión. Con David y otros dispositivos más avanzados, Houston lideró equipos que lograron algunas de las victorias más espectaculares en la historia del blackjack. Los casinos comenzaron a sospechar, pero no podían probar nada. Las tensiones aumentaron cuando las cámaras de seguridad captaron a jugadores haciendo movimientos extraños con los pies. A pesar de las crecientes sospechas, las ganancias seguían acumulándose. Pero el tiempo para Taft y Houston estaba contado. En 1985, el uso de dispositivos electrónicos en los casinos fue declarado ilegal en Nevada. La ley se promulgó después de que las autoridades incautaran una hebilla de cinturón modificada que transmitía imágenes de las cartas del croupier a una camioneta en el estacionamiento. Un dispositivo que coincidía con las características de los diseñados por él. Taft y su equipo fueron señalados, pero su reputación como ingeniero brillante y sus métodos ingeniosos lo protegieron de sanciones graves. Sin embargo, el clima en los casinos se volvió hostil. Los empleados vigilaban de cerca a los jugadores, y la tecnología de Keith se convirtió en un objetivo prioritario para la seguridad. Finalmente, todo se vino abajo. Una noche, mientras Marty y su hermana Roxy jugaban en el casino Harvey's, fueron abordados por la seguridad. En tono gentil, les pidieron que los acompañaran, pero una vez en la oficina los modales cambiaron, y el tono de la conversación fue otro. A Marty le hicieron amenazas de todo tipo, mientras en el pasillo escuchaba los gritos de su hermana pidiendo que no le hicieran nada. Los dueños procedieron a llamar a las autoridades y, mientras éstas llegaban, le advertían a Marty del problema gordo en el que estaba metido. Un problema que, cuando menos, le costaría unos 5 años de prisión. Finalmente, Marty fue trasladado a la cárcel, donde, tras buscar un abogado, este le afirmó que, aunque intentaran procesarlo, no encontrarían nada en su contra, porque lo que habían hecho no era un delito. Varios meses después, la demanda del casino contra Marty y su hermana fue desestimada por la corte. Pasado un tiempo, Taft y Houston volvieron, pero esta vez con un nuevo equipo. Taft había decidido dejar a sus hijos fuera después del incidente en el Harvey's. Ya para entonces, Keith Taft había llegado a la conclusión de que era hora de retirarse. Keith sabía que su tiempo en las mesas estaba llegando a su fin. Con la ley en contra y los casinos reforzando sus medidas de seguridad, decidió cambiar de estrategia. En lugar de jugar, se dedicó a enseñar y a crear dispositivos electrónicos que vendía por miles de dólares a otros jugadores. También creó programas de entrenamiento para interesados en aprender a contar cartas y publicó libros que detallaban sus métodos. Sus seminarios atrajeron a cientos de entusiastas y su legado como innovador quedó sellado en el mundo de los casinos y las apuestas. Hoy, Keith Taft es una figura de culto en el mundo del blackjack. Sus dispositivos, algunos exhibidos en el Salón de la Fama del Blackjack en California, son testimonio de una época en la que el ingenio y la tecnología desafiaron a la industria del juego. Su historia es un recordatorio de que, incluso en un mundo diseñado para que la casa siempre gane, el ingenio humano puede encontrar formas de equilibrar las probabilidades. Keith Taft no solo redefinió el juego,
sino que también dejó una huella imborrable en la historia del casino y la tecnología,